De esto que dijo el día de ayer en esta conferencia Donald Trump, vamos a hablar con Arturo Ángel. Él está en Nueva York, es periodista y director editorial de Entrono MX. ¿Cómo estás, Arturo? Buen día. ¿Cómo estás, Adela? Muy buenos días. Saludos desde aquí, desde Nueva York a México. Oye, Arturo, pues otra vez Trump diciendo esto mismo, ¿no? Y él cree que pues va a atenuar estas declaraciones hablando bien de la presidenta, ¿no? Pero es muy categórico y muy contundente lo que dice Arturo. Sí, y la verdad es que parecía que no iba, parecía que México se iba a salvar de algún señalamiento el día de ayer, porque en realidad esto lo dijo ya casi al final de este evento, pues un evento como que casi que duró hora y media, Adela, bastante largo, una especie de conferencia, mesa redonda. Me recordaba un poco, a veces en ocasiones en México se han hecho públicas algunas reuniones del gabinete de seguridad, ¿no? Bueno, era algo así porque estaba Trump con sus funcionarios, sobre todo del área de seguridad, y la intención era presentar un balance, un corte de caja de lo exitoso que ha sido su estrategia de combate al narcotráfico. En general, el evento transcurrió entre escuchar a Trump hablando de cómo lo había hecho mal el presidente Biden, dice Trump, al haber abierto las puertas tanto a todas las drogas como a los inmigrantes indocumentados que transportan, que son criminales, ¿no? Como lo señala, ligados a estos grupos. Entonces, fue escuchar a Trump entre eso y a todos sus funcionarios, pues ahora sí que echarle porras al jefe, diciéndole que gracias a su liderazgo han podido reducir en 50% el ingreso de fentanilo a Estados Unidos, que han logrado salvar miles de vidas, que se han detenido a más de 3,000 personas de un nivel importante relacionadas con cárteles del narcotráfico, que qué bien lo han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ese fue el tono del evento. Eso sí, antes de llegar a la parte de México, Adele, creo que hay una cosa importante que destacar, ¿no? Porque lo de México en realidad ocurre el señalamiento ya hacia el final, pero antes creo que una cosa importante, y justo lo decías en el resumen, el secretario bueno, todos los funcionarios del presidente Trump, pero particularmente secretario de guerra, ahora se le llama así, Sí. ya no de defensa, porque le cambian el nombre, el señor Hexet, habló de esta estrategia de bombardear a las lanchas y a esta especie de submarinos medio artesanales que también utilizan los narcotraficantes, y habló en la lógica de que esto obedece evidentemente a una estrategia encaminada no a detener a estas personas, sino a matarlas. Kill fue el verbo que utilizó, ¿no? Porque dice que son personas que, si llegan a los Estados Unidos, representan una grave amenaza a la vida de miles de personas por las sustancias que llevan con ellos, ¿no? Entonces, pues esa es muy en la lógica de decir, por muchos años pasamos de una estrategia meramente defensiva y meramente de disuasión que no funcionó, ahora vamos al ataque. Y ir al ataque, dijo Hexet, pues implica ir y destruir, eliminar a estas embarcaciones y a estas personas, ¿no? Y de hecho, hoy en la noche hubo otro ataque en la madrugada, ya salió la información, otra lancha destruida con estos ataques cinéticos, como le denominan, pero que son perpetrados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y mataron a 6 personas que, según Estados Unidos, son de este grupo, de este cártel del Tren de Aragua, ¿no? Entonces, pero lo relevante además es que el presidente Trump, al hacer la reflexión de esos ataques, dice algo que ya había mencionado en un evento del 250 aniversario de la Armada de Estados Unidos, que es: estamos siendo tan exitosos, dice Trump, en esto, que ya ni los pescadores quieren pescar porque tienen miedo de que les peguen un misil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay una siguiente fase, que es destruir por tierra estos transportes, ¿no? A ir una fase de ataques a embarcaciones en el mar, a ataques en tierra. Y estamos esperando, y de hecho ahí en vivo le dijo a Hexet, por favor apresura esto, que el Congreso le dé luz verde para poder ir hacia esta fase. Esto es muy importante, primero porque sobre advertencia pues no hay engaño, ¿no? Pero sí llama la atención que para ir a la parte de los ataques a transportes terrestres de droga, Estados Unidos está esperando, bueno, el gobierno de Trump está esperando, pues que sí, el Congreso así le diga, pues, sí, sí se vale, ¿no? Porque pues aquí hablaríamos, Adela, no solo de atacar, o sea, como sea,
las embarcaciones estas que son atacadas están en aguas internacionales, pero no hay tierras internacionales. Entonces, en el momento que Estados Claro. Unidos haga algo, quiere decir que van a caer misiles, pues, o en Venezuela, o en Colombia, o en México, que es donde están estos cárteles de narcotráfico. Entonces, eso es lo que se viene, ¿no? Y es, creo que una parte importante, esta mención que hizo el presidente Trump, o sea, no nos sorprenda que los siguientes meses comiencen a suceder estas cosas. Vamos a ver dónde caen esos misiles, ¿no? Y bueno, luego ya la parte de México, ya luego vino las preguntas y respuestas, y México en realidad salió porque el presidente Trump recibió preguntas, pero sobre todo de la muy tensa relación que hay con Colombia en estos momentos, Sí, además de la de claro. Venezuela, donde no solamente es el tema del tráfico de drogas en esos países hacia Estados Unidos, sino además hay una animadversión con los líderes de esos países, Claro, ¿no? es un Y asunto político ahí, ¿no? totalmente, pero y en ese Totalmente. sentido es cuando dice, cuando recupera el capítulo de México, porque empieza a hablar de que estos países de la región dominados por los grupos del crimen organizado, los gobiernos de la región les tienen miedo o están coludidos, y entonces recorre el tema Venezuela, Colombia, y llega al de México, ¿no? Porque evidentemente no se puede obviar México porque, pues, primero, somos frontera, y segundo, la mayoría de las organizaciones terroristas, perdón, de los cárteles del narcotráfico designados como organizaciones terroristas, pues están en México, y son las más poderosas. Entonces, al hablar de México, pasa esto, Adela, ¿no? Que hace una distinción entre el trato que le da la presidenta Sheinbaum, como ya lo he hecho antes, y lo que refiere de la situación en México. Entonces, dice México, al igual que en los otros países, los grupos del crimen organizado, desafortunadamente, pues dirigen, gobiernan ese país, porque es el término rule, que puede entenderse de gobernar, dirigir, al hablar de ruling, pues puede ser mandarlo, como se quiere interpretar, pero dice, son los cárteles los que mandan en territorio mexicano. Yo Claro. respeto mucho a la presidenta, creo que es valiente, creo que ha hecho un buen trabajo, o sea, un poco como para no ponerle en la misma bolsa de a Petro y a Maduro, ¿no? Y porque además creo que Sheinbaum y el gobierno de Sheinbaum se lo ha ganado en el tema de que han obviado los ataques del presidente Trump. Estoy seguro que esta mañana le van a volver a preguntar a la presidenta Sheinbaum de esto, Adela, y la presidenta de nuevo volverá a decir lo de antes. No entramos en confrontaciones, no estamos de acuerdo, evidentemente, México lo gobierna a nosotros y bla, bla, bla. Pero entonces se ha ganado esa distinción del presidente Trump, pero al momento de referirse a la situación en México, lo pone como los otros países, que es un país gobernado por los grupos criminales, Adela. Que no es la primera vez que lo dice. Y bueno, pues la traducción de rule es gobernado, ¿no? O Pues sea, sí, pues está sí. siendo gobernado por los carteles, ¿no? Por los grupos terroristas. Ahora, cada vez que lo dice hay algún tipo de consecuencia, Arturo. Sí, a ver, pues mira, viene, en unos días se va a acabar el plazo de 90 días extra para los aranceles, Adela. O sea, mejor ahí está el contexto de esto, ¿no? A principios de noviembre, pues recordemos que el gobierno del presidente Trump, aunque los analistas, la mayoría coinciden en que la imposición de aranceles a México, tal vez el principal motivo sea tratar de equilibrar una cosa que el gobierno de Trump considera injusto, que es cómo México sale demasiado ganando del tratado comercial con Estados Unidos y Estados Unidos termina perdiendo. Entonces, para esas, en realidad, la motivación económica está detrás de muchos de estos aranceles o tarifas, como les dicen aquí en Estados Unidos. Pero bueno, oficialmente, el gobierno del presidente Trump ha sustentado la imposición a México de estos aranceles en el tema de la seguridad y en el tema del fentanilo, y como una especie de sanción por ello, ¿no? Entonces, me parece que el que en estos momentos el presidente Trump esté diciendo, reconocemos los esfuerzos de la presidenta, pero México sigue en esta situación, pues dibuja un panorama de que Estados Unidos no está en posición todavía de decir, bueno, quedan fuera los aranceles de la mesa, creemos que ustedes ya tienen la estrellita y entonces ahí muere. No, me parece que de nueva cuenta, lo que vamos a ver a principios de noviembre, y creo que en ese sentido está trabajando Marcelo Ebrard, con sus contrapartes aquí en Estados Unidos, muy posiblemente veamos, yo creo que otro anuncio de otro aplazamiento, Adela, en cuestión de la imposición de esos aranceles, porque sí hay este reconocimiento, y el propio, estas intervenciones de Trump te dejan ver que hay una parte como que él dice, el gobierno sí está haciendo su chamba, pero la realidad no es suficiente. Entonces, me parece que el comentario puede venir, pues, en ese sentido, ¿no? En el tema de los aranceles, o puede venir, insisto, en la preparación de algunas secciones ya tal vez de mayor envergadura,
que quiera realizar Estados Unidos, sobre todo porque cuando habla del tema de México y de cómo en México quien gobierna son los grupos del crimen organizado, que tienen muchísimo armamento, muchísimo dinero, muchísimas personas, lo que dice el gobierno, el presidente Trump remata señalando, y nosotros tenemos derecho a defendernos. Entonces, a lo mejor es también una serie de avisos de estamos dispuestos a ir hacia estos pasos, ¿no? Entonces, compleja evidentemente la situación porque además pues hay otras cosas ahí en el aire, está el tema de la migración, que en efecto ha habido una reducción muy importante en el tema del flujo migratorio, Pues cómo no. esos, sí, pues sí, exactamente, ¿no? Ayer justamente en este evento se hablaba también de cómo han logrado ultra reforzar la vigilancia en la frontera sur. Sí hubo ahí una mención al tema del apoyo que ha dado México para eso. Entonces, pero pues eso se tiene que seguir, se tiene que seguir tratando. Está también el tema por ejemplo, del tema del huachicol, que está clarísimo que más allá de los marinos involucrados en eso, Adele, y de las personas acusadas, hay intereses de Estados Unidos en ese asunto también, porque esas embarcaciones que llevan el combustible ya mal etiquetado de origen, porque desde la trampa empieza desde que lo suben estos barcos y les ponen que es aditivo de aceite cuando no es eso, ¿no? Toda esa trama empieza en Estados Unidos y hay mucha derrama económica y así lo dicen las investigaciones que estaría llegando también a Estados Unidos de parte de esta actividad criminal y entonces México requeriría el apoyo de Estados Unidos para eso, pero pues en este contexto en el que estamos, quién sabe qué tanto pueda ocurrir esa situación. Entonces, bueno, pues difícil, pero vamos a ver, yo creo que no es casualidad que el presidente Trump de la nada, él solo, sin que se lo preguntara algún periodista, pusiera el tema de México para cerrar esta conferencia que dio el día de ayer. Y yo creo que tal vez la primera consecuencia la vamos a ver ya en unos días en cómo queda este tema de los aranceles, que me temo no va a quedar, esa amenaza, esa espada de Damocles sobre México, todavía no se va a poder quitar, Adela. No. Oye, ahora, ¿qué habla la gente allá, no? Me decías los analistas, porque una cosa es lo que dice Trump y otra cosa es pues la opinión pública y la opinión publicada también, porque en nada ayuda también a México, pues cuando sabemos de la colusión del crimen organizado con algunos políticos, algo de lo que también Donald Trump ha estado hablando, ¿no? Totalmente, y mira, a ver, te diría que también cómo se habla depende de qué escuches, evidentemente. Claro, claro, Si claro. hablamos en la calle en general, pues la gente está muy en sus rollos, o sea, hay mucha preocupación aquí interna en Estados Unidos por los operativos antimigración en las ciudades estadounidenses, ¿no? Entonces, un poco lo que esté pasando en México se ve desde lejos, pero los medios sí lo abordan, justamente, o sea, para el tema México sí es un asunto relevante, y yo te diría que en efecto, Adela, desafortunadamente, esta situación también de ciertos asesinatos o de ciertos, por ejemplo, el ataque con drones en Tijuana, patrullas el otro día, con drones con explosivos, y el involucramiento, pues el tema incluso de las visas canceladas o las sanciones impuestas, sí es un asunto que evidentemente lo reportan todos los medios, pero que los medios de la parte conservadora empezando por Fox News, que así como están las cosas, es conservador, pero hay otros todavía bastante todavía más de derecha, pues lo explotan para su discurso como oro molido, ¿no? El otro día, en uno de estos canales, estaba entrevistando a un analista que decía que está bien que se cancelen las visas a funcionarios mexicanos, que porque evidentemente México, el gobierno de Morena, decía este analista, pues está en alianza con el narcotráfico, ¿no? Y entonces, y decía esta lista, y ahí están los casos de políticos y estas personas a las que les están quitando las visas, la mayoría son del partido gobernante. Entonces, evidentemente sí se construye y se ha ido construyendo a lo largo de este año esta narrativa de que hay autoridades en México del partido en el gobierno que pues tienen intereses también en el tema, con el tema de los cárteles del narcotráfico y pues estos ataques y estas situaciones pues son explotadas constantemente. Tan solo hay que recordar que Fox News, por ejemplo, estuvo difundiendo profusamente hace unos días un reportaje en el que se hacía referencia a la infiltración
de los grupos del crimen organizado en varios gobiernos en México o en temas del huachicol, ¿no? Y ponían profusamente la imagen también de la presidenta Sheinbaum en estos reportajes, ¿no? Entonces, lo explotan políticamente los medios de Estados Unidos en esta idea que le interesa mucho de el enemigo está afuera, ¿no? No está aquí adentro, entonces, evidentemente, eso refuerza también el interés que tiene el gobierno del presidente Trump de mostrar resultados de una ofensiva hacia el exterior, y pues a México ahí le toca también, creo que en algunos casos justificado y en otros no, pues le toca recibir toda esa carga retórica, no solamente del gobierno del presidente Trump, sino de un montón de medios, ¿no? Además, en estas épocas en donde ya los medios alternativos en redes sociales, los influencers, también aquí en Estados Unidos han cobrado una relevancia importantísima. Bueno, muchos de ellos son ávidos promotores del discurso anti-México en sus canales de información. La misma vocera de la Casa Blanca, ella proviene de esos sectores, y se ha visto claramente una diferencia entre el lenguaje siempre muy respetuoso y muy político que se utilizaba antes en las intervenciones desde la Casa Blanca, Adela, y ahora que se utiliza incluso usando adjetivos para atacar a los demócratas, a gobernadores que no están de acuerdo con el presidente Trump, y evidentemente también a otros países. Entonces sí, evidentemente México además tiene que lidiar con esa parte retórica, aunque me parece que hasta el momento pues creo que lo ha hecho bien. Por lo menos México ha evitado ser víctima de estos cambios de humor, Adela, del presidente. Y me refiero al tema de Canadá. Ayer en la noche salió un anuncio de televisión de la ciudad de Ontario, donde ponen a Ronald Reagan, recuperan un discurso del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, hablando en contra de los aranceles. Se transmite, promocionado por el gobierno de Ontario, ni siquiera el gobierno federal de Canadá, pero el presidente Trump, que es un presidente que vive de la televisión, Adela, que él se dice mucho que gobierna a través de eso, ve el anuncio y se enoja, y entonces dice, no, ya vamos a romper todas las negociaciones comerciales que estamos llevando con Canadá para el tema de los aranceles, todo se suspende porque esto es una falta de respeto, y entonces se va a la basura toda la reunión del primer ministro canadiense que vino hace unos días en la Casa Blanca y todo eso, solo por un anuncio de televisión. Entonces, en ese sentido, creo que México ha sabido, el gobierno del presidente Sheinbaum ha sabido ir llevando, esquivando las balas que constantemente va a seguir disparando tanto el presidente como los medios aquí en Estados Unidos. Sí, hacia México. que no es asunto fácil, porque él no es persona nada. fácil, ¿no? No. No, sí, no, para nada. Para nada. Ahora, también el día de ayer llamó la atención, y tú has hablado de eso y tú has enfatizado, que no habla de mitigar, ¿no? Sino de eliminar a los carteles. Sí, porque lo que ya no es argumentan suficiente con la extradición. Se le cuestionaba ayer en la conferencia por qué llegar a ese nivel, Adela, ¿no? Y lo que justifican es la justificación, entre comillas, porque pues no deja de ser, me parece cuestionable, ¿no? Es que en el pasado el presidente Biden y los gobiernos demócratas y otros adoptaron por detener, decomisar las lanchas, detener personas, juzgarlas, deportarlas, pero dicen, pues son personas que luego a la larga regresan. Hay migrantes que aquí ya han sido expulsados y reingresados todo el tiempo, y son lo peor de lo peor, porque esos que salen y reingresan todo el tiempo no es gente que venga aquí a trabajar honestamente, es gente que en realidad forma parte de estos grupos criminales y además trafican humanos. Entonces dice el gobierno del presidente Trump y su gabinete, todas esas personas son escoria, básicamente. No, o sea, vienen aquí a amenazar a las personas y no merecen ninguna consideración, y no ha funcionado la estrategia de llevarlos ante las cortes o de deportarlos para que sus países los procesen. Eso no sirve, y por lo tanto nosotros tenemos el derecho, dado que esta es una amenaza a la seguridad de las personas aquí en Estados Unidos. No es un tema solamente de salud pública o un tema de seguridad pública, no, es un tema ya de amenaza a la seguridad nacional y de los estadounidenses. Tenemos el derecho de eliminar la amenaza. Y es lo que está hablando, eliminar la amenaza, o to kill, como lo dijeron varias veces, es matar a estas personas. Tenemos los datos de inteligencia, porque además se le cuestionaba, oigan, ¿y cómo saben que a las personas que están disparando de esa manera, ¿no?
pues sí son narcotraficantes. No, no, ellos defienden, Adela, que tienen Sí, muy buenos claro. datos de inteligencia, que saben de dónde vienen, que saben qué traen, que las imágenes aéreas no mienten, que es muy raro que una persona que esté haciendo actividad ilícita de pesca lleve una lancha con 5 motores simultáneos, que esos son embarcaciones de la droga, que estas personas lo saben y por lo tanto Estados Unidos de ahora en adelante y lo va a seguir haciendo, va a seguir ejecutándolos y además va luego a avanzar a una estrategia por tierra y bueno, justo, insisto, unas horas después de esta conferencia, ayer en la noche, de nuevo, otro ataque, uno de los más letales hasta ahora, con 6 personas muertas, derivado de esta ofensiva, ¿no? Entonces, bueno, pues parecen ellos estar entregados en esta lógica, Adela, de ataque, insisto, muy belicoso, pues, porque, a ver, simplemente veamos cómo le cambiaron el nombre al Departamento de Defensa, Departamento de Guerra, o Sí, sea, están claro. Qué bárbaro. ávidos de pasar al frente, ¿no? O sea, y creo que todo esto lo resume tal cual lo que dijo Hexet en la conferencia de ayer. Él decía, nosotros crecimos viendo a Al Qaeda y a ISIS como los grandes grupos terroristas que eran una amenaza para los Estados Unidos en Medio Oriente. Bueno, pues el Al Qaeda y el ISIS de Occidente son los cárteles del narcotráfico y por lo tanto los vamos a exterminar de la misma manera. Pues ahí está clarísimo cuál es la lógica con la que están Pues operando. sí, comparándolos con ISIS y con Al Qaeda. Ahora, ¿cuáles son los resultados en realidad en materia de seguridad que presume Trump? Mira, a ver, evidentemente una reducción brutal en el tema de los intentos de cruces migratorios. Se habla de descensos de 70-80% en la frontera sur de los flujos migratorios. Otro segundo dato, el que han reducido en 50%, que eso es muy importante, el tema de detección de tráfico de fentanilo que entra a los Estados Unidos. Entonces, básicamente dicen, en pocos meses hemos reducido a la mitad la entrada de fentanilo a Estados Unidos. Esa es la lógica que utilizan y pues, no llevamos ni un año y ya vean todo lo que logramos, ¿no? Y la detención, Adela, de 3,000 personas, que era lo que tenían destacado en un póster al lado derecho del presidente Trump, de 3,000 personas que aquí no estamos hablando de meros delincuentes de la calle, o eso dicen Estados Unidos, son 3,000 personas que tienen un nivel de relevancia importante en el cártel de Sinaloa, en el cártel Jalisco Nueva Generación, este grupo MS-13, que es el de la Mara Salvatrucha, pero como se le conoce aquí en Estados Unidos, del Tren de Aragua. Entonces, y se hablaba sin decir nombres, tanto Pam Bondi, que es la fiscal general, ¿no? Como Tulsi Gabbard, que es la directora nacional de inteligencia, destacaban que entre estas detenciones están líderes muy importantes de grupos del narcotráfico en México y bueno, pues ya sabemos que en realidad muchas de estas detenciones, Adela, son derivadas de que México expulsó a estas personas, ¿no? Pero pues no miente, me Expulsados, parece el porque presidente Trump. no existe la figura legal, fueron expulsados. Entonces, México ahí es cómplice de ese éxito, vamos a decirlo, Sí, ¿no? claro. Pues, sí es cierto, o sea, a lo mejor con ningún otro presidente México accedería a estas maneras, pues, poco ortodoxas, déjame decirle Sí, así, de estar sí. mandando gente a Estados Unidos, pues aquí sí fue, gracias a la presión del presidente Trump, que México este año ha enviado 55 personas a través de esta vía que ha sido criticada por especialistas que dicen que pues, no se vale, ¿no? Que viola los derechos humanos de estas personas. Luego México ha tenido que negociar de última hora, porque esa es una realidad, lo ha tenido que negociar, que las personas que está expulsando no sean ejecutadas, ¿no? Porque pues las está mandando sin los candados de extradición. Entonces, para Estados Unidos si ven expulsado, cuenta como que yo lo detuve en mi territorio Sí, y claro. solo le aplican mis reglas. Pero ahí México logró, ¿no? Que los fiscales, después de este amago inicial que hicieron en la corte contra varios de ellos de que iban a buscar pena de La muerte, pena de ya lo han muerte. retirado sobre la mesa, ya lo han quitado de la mesa, pero bueno, digamos que esos fueron los principales resultados que ellos advierten: las detenciones, los decomisos, la reducción del tráfico de fentanilo y la reducción de la migración desde la frontera sur en México. Oye, y por cierto, ¿qué ha pasado con los juicios de algunas de estas personas allá? Mira, interesante. O sea, recordemos que el Mayo Zambada, pues ese ya aceptó que va a llegar a declararse culpable, ¿no? Ya se presentó esa situación en la audiencia, lo cual evidentemente es un gran triunfo para Estados Unidos en ese sentido. En ese caso, ya prácticamente lo tienen ganado, ¿no? Vamos a ver qué sentencia le ponen
el año que viene, los hijos del Chapo, pues Ovidio Guzmán, él ya hace unos meses en Chicago se declaró culpable. Se espera que lo mismo haga Jesús Guzmán López, el menor de los Chapitos, que fue, tú lo recordarás, Adela, el que se llevó a el Mayo Sí, Zambada, claro. prácticamente secuestrado, y que eso ha ocasionado esa terrible ola de violencia que hemos visto en el estado de Sinaloa hasta la fecha, ¿no? Entonces, es muy posible que Jesús Guzmán López en breve también se declare culpable. Y en el caso de Rafael, y los juicios que siguen en preparación, que yo creo que muy posiblemente puedan llegar a juicio, Adela, está el de Rafael Caro Quintero, porque ahí Estados Unidos no tiene mucho ánimo de negociar, dado que Rafael Caro Quintero lo ven como una afrenta personal por el homicidio de la gente de la DEA Enrique Camarena. Yo creo que es un asunto que muy posiblemente va a llegar a juicio el año que viene. Los líderes de los Zetas, ¿no? Los Treviño Morales, el Z40 y el Z42, tantos años que estuvieron presos en México, peleando la extradición y finalmente fueron expulsados. Bueno, ellos están en Washington y posiblemente este caso también llegue a juicio el año que viene. Y pues los demás ahí ven en esa misma ruta, el de Carrillo Fuentes, posiblemente hay un arreglo, el hermano del Mencho, ¿no? Que también fue expulsado y que también está en vías de una posible negociación. Me parece que en la mayoría de los casos, pues lo que van a terminar ocurriendo son acuerdos de culpabilidad, Adela, porque ellos saben, sobre todo los de mayor nivel, porque hay algunos de nivel medio que Estados Unidos les está ofreciendo un posible acuerdo que signifique que puedan recuperar su libertad tal vez en algunos años, sobre todo si ya llevan mucho tiempo presos en México, pero los peces gordos, esos definitivamente no van a volver a salir de la cárcel. Entonces creo que en ese sentido van las cosas. Y solamente una cosa interesante, Adela, fue el tema del exdirector de Pemex. Tú recordarás que el 14 de agosto la presidenta Sheinbaum, al hablar, cuando estaba siendo cuestionada del por qué México estaba expulsando gente de esta manera, la presidenta Sheinbaum, acaban de expulsar a otros veintitantos en agosto, ¿no? La presidenta Sheinbaum quiso hacer el hincapié, me parece, que esta es una relación recíproca y que en Estados Unidos acaba de ser detenido un exdirector de Pemex, Carlos Treviño. Fue el último director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto, y a Carlos Treviño Lozoya lo denunció de que también se benefició con los recursos de Odebrecht. Ya sabemos que todo lo de Lozoya en realidad, sí, claro, que nada tenía pruebas y todo se ha venido cayendo, pero el hecho es que quedó una orden de presión contra Carlos Treviño, y en aquella conferencia del 14 de agosto la presidenta solita dijo, si que nadie le preguntara, que había sido detenido y que Estados Unidos lo iba a entregar en deportación para que fuera juzgado en México por temas de corrupción. Bueno, eso no pasó, Adela. Estados Unidos, unos días después, el 26 de agosto, y así lo publicamos esta semana, liberó a Carlos Treviño bajo fianza, pero sujeto a un proceso migratorio, no a un proceso ni de extradición ni de ninguna otra cosa, porque se comprobó que Treviño ingresó legalmente a Estados Unidos y está buscando un asilo porque se dice perseguido en México. Entonces ahí sí hubo como esta señal de que hay algunas cosas que tal vez esa colaboración tampoco esté tan afinada, o haya esos mensajes encontrados, pero bueno, así está la situación. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Te agradezco mucho, Arturo. Oye, que están remodelando la Casa Blanca, ¿no? Ya tiró todo el ala el presidente Trump. Es sorprendente, Adela, cómo ese tema de la remodelación de la Casa Blanca, que costó unos $300 millones y que según vienen de empresarios, donantes, ¿no?, privados, ¿no? Que ahí hay toda clase de conflictos de interés que tú te puedas imaginar. Donald Trump acaba de perdonar a una persona procesada por fraudes con criptomonedas, que resulta que tienen negocios con su familia, pero bueno, es impresionante la cantidad de espacios en los noticieros que ocupa el tema de la remodelación. Sí, yo lo estuve viendo, claro. Es un tema, sí, o sea, a mí me llama la atención, digo, no porque, es que, a ver, pues básicamente el presidente Trump, al parecer sin pedir mucho permiso, pues ya metió la maquinaria pesada y empezaron a tumbar buena parte de una de las salas de la Casa Blanca que quiere construir este salón de baile gigantesco. Ajá, un salón de baile, sí. Para el día del presidente, baile, ¿no?, seguramente, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, insisto, en esta forma de hacer política de los grandes mensajes, de las ofensivas y también de lo aparatoso y de lo ostentoso, ¿no? O sea, primero puso dos banderas gigantes en la Casa Blanca, en los patios, el de enfrente y el de atrás. No, ahora tiró todo eso y pues evidentemente los medios en Estados Unidos están
están algunos celebrándolo, o sea, pasa lo mismo que en México, muchos diciendo, usted presidente, nadie le había metido mano a la Casa Blanca de muchos años, qué bueno que está haciendo esto, es para el pueblo estadounidense, pero pues otros diciendo, oiga, no hay otras prioridades, ¿no? Prioridades, claro. Y además, pues, qué tan sencillo es tumbar una pared de la Casa Blanca como si fuera su casa. Usted es un inquilino solo temporal, pero bueno, pues ese ha sido uno de los grandes temas estos últimos días aquí en Estados Unidos, ¿no? Te agradezco mucho, Arturo. Te mando un abrazo. Abrazo, bueno, buen fin de semana. Y pues con el presidente Trump coinciden muchos más que están padeciendo la violencia todos los días. Yo tengo en la línea telefónica a un citricultor del estado de Michoacán, que por seguridad me ha pedido, por supuesto, no revelar su identidad y no dar a conocer su nombre. Se reportaban balaceras el día de ayer en Tepalcatepec, pero además ya detuvieron a otro presunto implicado en el asesinato del líder agricultor Bernardo Bravo. Muy buenos días. Muy buenos días, Adela. Espero que estén bien. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado estos días después del asesinato de Bernardo Bravo?